Durante estas semanas, como iglesia, hemos estado abordando la serie Pasión por los Perdidos. Semanas atrás estábamos viendo que hay varios motivos por los cuales uno puede perderse. Las dos últimas semanas específicamente hablamos de que uno puede perderse por las heridas que hay en el corazón y que no han sido sanadas, sino que se mantienen abiertas y que necesitan ser sanadas por nuestro Señor. Este domingo vamos a continuar con esta serie y quiero abordar que uno también se puede perder por descuido o por la indiferencia. Y el título de este mensaje es Perdidos y Encontrados. Quiero que abra conmigo su Biblia en el pasaje de Ezequiel, capítulo 34, versículo 6, en la versión Palabra de Dios para Todos, que es la que voy a compartir en esta mañana. Dice: mis ovejas andan descarriadas por los montes y colinas, han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y nadie las ha ido a buscar. Desde el principio Dios ha estado interesado en nosotros, en sus ovejas. Por generaciones Él ha mostrado su amor infinito para cada uno de nosotros, porque su propósito es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. En el libro de Ezequiel, este pasaje que acabamos de leer, Dios muestra su preocupación por el rumbo que estaban tomando sus ovejas, su pueblo. El pueblo se había convertido en presa fácil de engañadores que los habían arrastrado hacia la idolatría. Pero también estaba al acecho el cautiverio y muchos andaban vagando fuera del redil como ovejas perdidas por los montes y expuestas a las fieras. Cuando leía este pasaje de Ezequiel recordé una parte de mi adolescencia. Tenía 12 o 13 años, vivía en un pueblo de la costa y mis abuelos de repente se les ocurrió criar chivos. Así que hicieron un corral junto a su casa en un terreno que tenían, armaron un corral grande y comenzaron a comprar chivos. Comenzaron con una pareja. Estaba el corral, estaban los chivos y faltaba un cuidador de chivos. ¿Quién cree que fue el cuidador? El nieto mayor. Me hicieron cuidador de chivos y tenía dos roles. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, antes de que se haga de noche, tenía que ver los chivos cuando entraban al pueblo y dirigirlos hacia el corral. Y los sábados y domingos, que no iba al colegio, levantarme temprano para abrir las puertas a los chivos y que los chivos salgan al monte. Entonces comenzamos con 2 chivos, luego se reprodujeron los chivos, ya no fueron 2, fueron 4. De ahí ya no fueron 4, fueron 6 y fueron aumentando, y este pobre chivero tenía que andar por el pueblo correteando a los chivos para que hagan caso y entren al corral. Así que una tarde contaba los chivos y me faltaba un chivo. Así que antes de que oscurezca fui a buscar al chivo que me faltaba. No lo encontré ese día, tampoco lo encontré al otro día y no lo encontré por el resto de la semana. Alguien había comido seco de chivo antes que nosotros. Las teorías de qué había pasado con el chivo pueden ser múltiples. A lo mejor el chivo se apartó de su manada y alguien lo vio mal parqueado al chivo, sintió ganas de comérselo y lo faenó. O probablemente un comerciante que llegaba al pueblo a comprar animales lo vio fuera y se lo llevó para comercializarlo. O alguien mismo del pueblo terminó haciendo algo con el chivo. Es evidente que yo no estaba como cuidador de chivo las 24 horas del día con mis chivos cuidándolos. Y cada vez que los chivos salían de su corral, corrían un riesgo evidente de ser devorados, de ser cogidos por alguien o agarrados. En la vida corremos diferentes tipos de riesgos. Pero quien no vive con el Señor vive un riesgo mayor. El lugar más seguro es en la casa del Señor y el lugar más seguro es estar en su redil. La palabra de Dios nos dice y nos presenta que hay un gran pastor, no igual como este chivero de tiempos libres, sino que este gran pastor está las 24 horas del día para prestar ayuda. Yo soy el gran pastor y el gran pastor su vida da por sus ovejas.
Hoy quiero que se vaya con ese mensaje. Cada uno de los que están en este lugar tienen ese gran pastor dispuesto para cada uno de ustedes las 24 horas. No solamente tenemos un gran pastor. La palabra de Dios dice que los que se refugian en su redil van a encontrar protección. Un Salmos 91 es una gran promesa para todo el que cree y para todo aquel que se aferra a estar en su redil. Él nos habla de una protección. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Todopoderoso. Otra versión dice, el que habita al abrigo de Dios se acoge a su protección. El que decide firmemente estar en este redil va a tener una protección segura, aún en los riesgos que corran en su diario vivir. Y esa protección la da Jesús. Ahora, evidentemente, el Señor ofrece ser el gran pastor para nosotros. Y Él ofrece ser nuestro protector. Pero también los apóstoles alertaban a los primeros creyentes y les decían, si fueran sido guayacos, les decían mosca, 11. Porque así como hay alguien que te ofrece protección, hay alguien que anda por allí acechando a las ovejas. Primero de Pedro lo pintaba clarito. Dice, ten dominio propio y mantente alerta, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El lugar más seguro es estar en este redil. Ahora, hay 3 clases de personas, las que con firmeza deciden estar dentro del redil, y hay otras personas que entran y salen del redil. Se me cayó la oveja, vamos a parar la ovejita. Y hay personas que entran y salen del redil cuantas veces quieren, pero están jugando con fuego. Y hay otras personas que dicen, me gusta este redil, está bonito. Me gusta escuchar de las cosas de Jesús. Cantan bonitos esos hermanitos, esos coros, esas alabanzas. Son chéveres, me gustan. Pero solamente dan vuelta por el redil. Dan vuelta todos los domingos alrededor del redil. Pero no se sienten comprometidos para entrar dentro del redil. Dar vueltas de redil no te hace parte del redil. Yo me puedo esta tarde irme a dar un vueltazo por toda la ciudadela universitaria, pero eso no me hace un alumno de la universidad estatal. Estar en el redil es estar comprometidos de que estás contando con la cobertura de ese gran pastor, que estás contando con tu protección. Ahora la Biblia nos habla de varios personajes que estuvieron dentro del redil, pero por diferentes situaciones abandonaron ese redil y terminaron mal. La pastora Rebeca compartió hace algunas semanas este consejero Aitofel, que una herida lo terminó sacando de redil, lo terminó perdiendo. Judas experimentó la intimidad del redil. A Judas nadie se lo contó, él estuvo dentro del redil. Pero su ambición lo hizo salir del redil, y usted sabe cuál es el final de esa historia. Jesús nos contó la historia de un joven rico. El joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, sigue los mandamientos. Y el joven rico dice, los cumplo. Ok, los cumples. Entonces vende lo que tienes y entrégalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Cric, 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 cric. No lo siguió, porque había algo que impedía que él pueda seguir y estar involucrado directamente en el redil. Esta mañana quiero compartir con ustedes una historia que estuve leyendo estas semanas y que me llamó la atención de cómo una decisión puede marcar el destino de tu vida, de mantenerte firme o titubear, entrar y salir del redil, pero no estar convencido y comprometido con este redil. Y es la historia de un hombre llamado Roboam. Roboam era hijo de Salomón. Y los que conocen a Salomón saben
que él fue el rey más sabio, que había mucha gente, muchos reyes de toda la tierra que iban a buscar a Salomón porque habían escuchado de su sabiduría. Y fue a ser un hombre que acumuló muchas riquezas. Roboam era hijo directo de Salomón, era parte de su dinastía. Si Roboam era hijo de Salomón, ¿nieto de quién era? Del rey David. A él no le contaron la película. No tuvo que esperar muchos años o generaciones para saber la historia que conocemos nosotros. Él era parte de un linaje directo. Él sabía y había escuchado de fuente directa quién era su abuelo y quién era su padre. Su abuelo, un pastor de ovejas que venció a leones, a osos y a un gigante llamado Goliat, que fue un guerrero valiente. Él sabía la historia de su padre, que había pedido sabiduría y Dios le había concedido sabiduría. Y no solamente eso, sino que había hecho muchas cosas importantes. Roboam tenía todas las facilitas para poder ganar, para poder escribir un futuro brillante para su vida. Pero la decisión que tomó Roboam hizo que su rumbo pueda ser diferente. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 7 y 10, nos dice que Roboam comenzaba su reinado y había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivían. El rey Roboam les preguntó lo que debía hacer. Y Roboam le pregunta, ¿cómo debo contestarle a este pueblo? Ellos le respondieron, si te pones al servicio del pueblo y le hablas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Salomón era sabio. Y obviamente esos consejeros que estaban con Salomón por lo menos deberían tener un nivel para aconsejar al sabio Salomón. Roboam tenía a disposición estos consejeros que habían trabajado con su padre. Pero la palabra de Dios nos dice, pero Roboam no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de esta decisión? Que en vez de consolidar el reino se resquebrajó. Y las tribus, en vez de consolidarse, terminaron 10-2 por un lado. La pregunta en esta mañana es, ¿a quién escuchas cuando tomas decisiones? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Escuchas tu propia voz? ¿Escuchas la voz de tu amigo? ¿O escuchas el consejo del Señor para tu vida y para tomar decisiones? Una de las ventajas de estar en este redil es que no solamente encontramos un gran pastor y que este pastor nos brinda su protección, sino que lo mejor es que este pastor está pendiente de sus ovejas, escucha a sus ovejas en cualquier circunstancia que estén pasando aquí dentro de este redil. Las ovejas son escuchadas por ese gran pastor. El salmista decía, en mi angustia clamé a Jehová y Él inclinó su oído. Otro salmo nos dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Quien está en este redil, siéntase seguro de que su voz es escuchada por ese gran pastor que da su vida por las ovejas. Una segunda cosa que hizo Roboam es que llegó un momento en que logró consolidar, entre dimes y diretes, logró consolidar o estabilizar más bien parte del reino. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 nos dice, después de que Roboam estabilizó su reino y su autoridad, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. En vez de aferrarse más en un momento en que estaba tratando de estabilizar, que había logrado estabilizar el reino, Roboam toma la decisión de apartarse de la ley del Señor. Y ese es uno de los riesgos. Yo no sé cuántos nos han pasado o nos ha pasado que estamos en un momento de necesidad y clamamos al Señor para que el Señor responda a nuestra necesidad, probablemente por un trabajo, y el Señor llega y te da ese trabajo. Y te prospera en el trabajo. Y vas bien en el trabajo. Pero de repente te aferras al trabajo y terminas alejándote del redil.
Tal vez pedías por un negocio, tu negocio iba mal y le pediste al Señor, ayúdame a estabilizar mi negocio. Y el Señor escuchó tu voz y te estabilizó tu negocio. Pero en vez de aferrarte más al Señor, tu negocio te terminó desviando. Probablemente le pediste por un estudio y el Señor te respondió. Y en vez de aferrarte más al Señor, cuanto más te estabilizabas, más terminabas de alejando. Quiero decirte algo. Cuanto más te estabilices, cuanto más te sientas estable, más debes depender de Dios. Cuanto más te prospere el Señor, más fiel y leal debes ser al Señor. Este es el lugar seguro. Este es el lugar seguro. No te confíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Confía en el Señor aún en tus mejores momentos. Toda decisión tiene una consecuencia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de lo que pasó con la decisión que tomó Roboam de en medio de su estabilización buscar del Señor y aferrarse de Él? La palabra del Señor nos dice en 2 Crónicas 12:9, Sisat, el rey de Egipto, vino y atacó a Jerusalén, saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. Se llevó todo. ¿Qué se llevó Sisac? Todo. Incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam sabía, no le contaron, sabía la historia de Egipto y su relación con Israel. Sabía que en un momento por muchos años Egipto mantuvo esclavo al pueblo de Israel. Cuando abandonamos a Dios y dejamos de depender de Él, es probable que la sombra de esclavitud del pasado, del pecado, trate de acechar nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es clara. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y el riesgo que corremos cuando dejamos de depender de Dios es que cuando sales del redil, cuando sales de la dependencia de Dios, Egipto y todo lo que Egipto representa de la esclavitud del pasado puede acecharte y el enemigo no se va a quedar conforme con solo acecharte, sino que tratará de robar y atesorar lo que Dios tiene para ti. Pero así como este versículo nos advierte que el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir, también la palabra de Dios nos dice que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia, y eso es para quienes están dependiendo en este redil. No dejes de depender del Señor en los momentos cuando te sientas más estable. Como decía, del nieto de David, el hijo de Salomón, se pudo escribir páginas brillantes y su historia pudo ser diferente. Pero la Biblia nos describe una frase que tal vez marca el reinado de Roboam. 2 Crónicas 12:14 nos dice: Roboam hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. La pregunta en esta tarde es: ¿has tomado tú la firme decisión de seguir al Señor sobre toda circunstancia? Hay riesgos que corres al evadir el redil por indiferencia. Como decía, la otra forma de perderse en el camino es saber cuál es el camino correcto y hacernos de la vista gorda, hacernos los locos y seguir nuestra propia ruta, ser indiferentes a ese redil. Nos gusta, disfrutamos de ese redil, pero no queremos comprometernos con ese redil porque tememos a lo que dirá la familia, los amigos, el vecindario, las posiciones en mi trabajo, mi pasado, lo que temo dejar de este mundo. Pero la palabra de Dios es clara y nos recuerda que todo, absolutamente todo lo que está en este mundo es efímero, pasajero, se va. Pero los que están en ese redil no trabajan con lo efímero, no viven de lo efímero, porque los que trabajan en ese redil, los que están en ese redil, los que están bajo la cobertura de ese redil, van a gozar en una eternidad con Cristo. Y eso es lo mejor de estar dentro del redil.
Ahora, el enemigo es astuto y él pone cada corral más atractivo que el otro porque quiere que salgas del redil, que seas engatusado por cualquier corral que no sea este redil. Y hay una historia que la conocemos todos, probablemente, y es la historia del hijo pródigo. Él nos habla de un padre que tenía 2 hijos, el uno mayor y el uno menor. Estaban disfrutando de lo mejor del redil, de la cobertura de su padre. Pero el hijo menor le dice al padre: padre, yo necesito que me des mi herencia. Y decide salir del redil. Y la palabra nos cuenta en la parábola de que ese joven se fue a otro país y el enemigo le pintó el mundo y este joven entró en todo y cada tipo de corral que le ofrecía el mundo, en los placeres, en todos los deleites de este mundo. Pero la palabra de Dios es clara: todo lo que este mundo da pasa, se va y se esfuma, se termina. ¿Y dónde dice la palabra de Dios que terminó este hombre Chiro sin ni siquiera para comprarse un combo de $2 en un lugar de comida rápida? No tenía nada. Y la palabra de Dios nos dice que lo mejor que pudo conseguir fue ¿qué cosa? Apacentando los cerdos, en un criadero de cerdos, en un lugar de cerdos. Y es un dato interesante. Esta parábola que nos contó y que está registrada en la palabra de Dios habla de cerdos. No dice que el hijo pródigo se fue a apacentar ovejas. No dice tampoco que se fue a un establo a poder criar burros y caballos. Tampoco se fue a un criadero de pollos a cuidar pollos. Se fue al lugar más bajo. Para los judíos de aquel entonces, caer en un criadero de cerdos era caer en el nivel más bajo, era lo impuro. Pero el enemigo es sucio y el enemigo trata de ubicar diferentes corrales para que te deleites, te entretengas, caigas. Pero al final, donde quiere tenerte el enemigo es al nivel más bajo, porque ese es el precio y esa es la paga que da el pecado. Pero esta historia no termina en este corral de cerdos. Esta historia es una historia de segundas oportunidades. El hijo pródigo en medio de los cerdos mira al corral, al redil, y se acuerda de lo que perdió al dejar el redil. En la casa de mi padre hasta los trabajadores están mejor y tienen mejor comida que la que yo estoy deseando de estos cerdos. Así que Lucas 15 nos dice que el hijo toma la decisión, recapacita en medio de los cerdos y reconoce su pecado y dice: yo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus empleados. Así que el hijo se levanta y sale del corral de los cerdos y vuelve al redil del padre. Esta es una historia de segundas oportunidades. No importa en qué corral el enemigo te haya metido, no importa cuán bajo hayas caído, el Señor te espera con los brazos abiertos en este redil. Tú me preguntarás en esta mañana: bueno, está buena la historia del redil, que tengas un padre que aún de las cosas que hayas hecho, de lo embarrado que esté tu vida, que haya alguien que te recibe. ¿Y por qué? ¿Por qué está interesado ese padre del cual me hablas en recibirme con los brazos abiertos? No es por sus beneficios, es por una sola palabra: por su amor por ti. Él busca a los perdidos porque nos ama. Nadie busca lo que no le pertenece. Usted busca cuando se le pierde algo con anhelo, con afán, porque le pertenece, le urge tener algo que se le ha perdido. Nuestro Padre nos busca porque le pertenecemos. Su palabra dice que nosotros somos su obra maestra, su obra perfecta. Yo tengo ojos, yo tengo boca, yo tengo cabeza, porque no es que me parezca un árbol. Soy el reflejo y creación hecho a imagen y semejanza de mi Dios. Y ese Dios me ama con un amor profundo.
Y cada vez que estás allá, ese amor profundo lleva al Padre a salir y buscar de ese redil. De eso se trata lo que cantamos en esta mañana. Dios te ama, te ama, te ama con amor profundo. Nuestra historia como creyentes acabará en ese redil. Estamos de pasada en esta tierra. Pedro 5:4 nos dice una promesa hermosa. Así que cuando venga nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Quienes se aferran al Señor, quienes buscan al Señor, quienes anhelan su presencia, un día tenemos la bendición de poder recibir esa gloriosa corona que nunca se acabará y tendremos una vida eterna con Jesús.